el tema número 5, que es hasta donde ustedes van a dar su examen, ¿ya? El tema número 5. Entonces, vamos a este tema número 5, se llama elementos de fitoquímica. Bueno, en el tema de elementos de fitoquímica hemos hablado, hasta el momento hemos hecho todo lo que viene a ser valoración macroscópica, microscópica, hemos visto valoración química, valoración biológica, ¿no? Ahora vamos a entrar un poco a la parte química. ¿Se acuerdan que se había indicado que en farmacognosia la clasificación química es muy importante? Para esto tenemos que repasar varios conceptos, ¿no? Entonces vamos a hablar de qué es una planta medicinal. Vamos a recordar, una planta medicinal es aquella que se utiliza para el tratamiento, cura, mitigación o prevención de las enfermedades en el hombre o en otros animales, ¿ya? Eso es una planta medicinal. Nos referimos a toda la planta, ¿no? La droga, no se olviden que es solo una parte de la planta. Claro, en algunos casos también la droga puede ser toda la parte aérea o toda la parte subterránea. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la importancia de las plantas medicinales. Las plantas medicinales representan cerca del 25% del total de las prescripciones médicas en los países industrializados, especialmente en esta época donde hay un retorno a lo natural, se tiende siempre a consumir lo natural, entonces hay un incremento mayor del uso de los productos naturales para el tratamiento de las enfermedades. En los países en vías de desarrollo representan el 80% del arsenal terapéutico. En nuestro país, mucha gente, especialmente en el área rural, directamente se curan solo con plantas medicinales. Por eso es que nuestra medicina tradicional es tan conocida. Y no solo en Bolivia, estamos hablando de Perú, estamos hablando del Ecuador, estamos hablando de Chile, estamos hablando de los países, de algunos países asiáticos, ¿no? En la India tienen una medicina tradicional muy, muy fuerte. Bueno, entonces vamos a ver cómo se utilizan en la actualidad estos productos naturales. De muchas maneras, ¿no? Entonces, siempre los médicos tradicionales nos dicen, realice una infusión, haga una decocción, tinturas en extractos, luego se hacen también algunas pomadas, etcétera, ¿no? Y por supuesto se utilizan para el fraccionamiento químico, que ya vamos a ver en qué consiste. En los estudios modernos, en realidad, ahora se están estudiando mucho los efectos terapéuticos. Por eso es que se han diseñado muchas pruebas biológicas, como ustedes han podido ver, ¿no es cierto?, para poder evaluar la actividad farmacológica de una droga, de un extracto, de una fracción o de una sustancia pura. También hemos visto la importancia de los análisis de toxicidad, citotoxicidad y genotoxicidad. Por otra parte, se hacen estudios bioguiados, y es una pregunta que estaba en el cuestionario, ¿no? ¿Cuándo es un estudio bioguiado? Yo tengo un extracto, hago la prueba biológica en todo el extracto, luego fracciono, ya sea por cromatografía, y en cada fracción voy a hacer la prueba biológica. ¿Para qué? Para ver dónde se encontraría el principio activo, ¿no es cierto? Si de 5 fracciones, una sola me va a dar actividad farmacológica, tengo que continuar estudiando solo esa fracción. A eso se llama entonces fitoquímica bioguiada. Se realizan modificaciones químicas de los principios activos, cabeza de serie, que también les explicaré más adelante, y por supuesto estas moléculas aisladas se pueden utilizar en la industria farmacéutica para la síntesis de otros compuestos activos. Veremos ahora, recordar, porque ya hemos visto también el concepto, ¿qué es un principio activo? ¿No es cierto? El o los compuestos, porque esa es planta medicinal, esa hoja de menta, esa flor de manzanilla tiene un principio activo. Entonces, un principio activo puede ser uno, puede ser varios. Es el o los compuestos responsables de la actividad farmacológica de la planta medicinal.
Entonces, ese compuesto que le va a dar la propiedad medicinal o farmacológica se conoce como principio activo. Entraremos a ver otros conceptos que entendemos por producto natural. ¿Ya? Desde el punto de vista químico, los productos naturales son compuestos químicos de origen natural. ¿Ya? En fitoquímica, el producto natural es sinónimo de metabolito secundario. ¿Ya? Esto solamente en fitoquímica. Producto natural, sinónimo de metabolito secundario. Entonces, vamos a ver que en las plantas medicinales, la mayoría de los principios activos se encuentran en el grupo de los metabolitos secundarios. O sea que en muchas plantas los principios activos son metabolitos secundarios. Los que ya hemos realizado la marcha fitoquímica hemos podido ver que la planta puede tener flavonoides o taninos o alcaloides, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. También, claro, que hay algunos productos, algunos metabolitos primarios que pueden tener actividad terapéutica, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos se trata de metabolitos secundarios. Bueno, y ahora vamos a ver entonces qué entendemos por fitoquímica. Fitoquímica es la ciencia que estudia la química de las plantas. Fito, ¿no es cierto?, se refiere a plantas. Química, ¿no es cierto?, la ciencia de la química. Entonces, ¿qué sería la fitoquímica? Es una ciencia que estudia la química de las plantas. Pero cuando hablamos de fitoquímica, más nos referimos al estudio de los metabolitos secundarios. La fitoquímica va a estudiar más el metabolismo secundario y los metabolitos secundarios. Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito la diferencia que hay entre metabolismo primario y metabolismo secundario, y metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Recuerden entonces que nosotros habíamos visto que la farmacognosia tiene relación con bioquímica. La bioquímica estudia el metabolismo primario, la farmacognosia va a estudiar el metabolismo secundario, pero hay una íntima relación entre metabolismo primario y metabolismo secundario. El metabolismo primario se refiere entonces al metabolismo esencial de la planta. O sea, todas las plantas, podemos decir que es universal, porque todas las plantas tienen procesos metabólicos primarios. En los metabolitos secundarios, el metabolismo secundario, aquellos que no están relacionados con el metabolismo esencial de la planta, ¿no? Entonces, no todas van a tener el mismo tipo de metabolismo secundario. Primario sí, porque es universal. ¿Ya? Entonces, ¿y qué será un metabolito secundario? Esto es bien importante y esto tienen que saber, ¿ya? Los metabolitos secundarios son compuestos químicos de estructura compleja, de distribución más restringida y característicos de fuentes botánicas específicas. Es decir, no todas las plantas tienen alcaloides, no todas tienen saponinas, o no todas tienen taninos, por eso son de distribución restringida, ¿no es cierto?, de estructura compleja y de distribución restringida. Bien, entonces, la pregunta es, ¿y por qué están en las plantas estos metabolitos secundarios? Posiblemente actúen como fitorreguladores, ¿ya?, o como medios de defensa, porque las plantas también tienen un sistema inmunológico. Puede ser que puedan actuar con ya sea fitohormonas o como medios de defensa, ¿no?, al ataque de insectos, de bacterias, etc. Bueno, ahora vamos a hablar de la relación que hay entre las vías metabólicas primarias y las vías metabólicas secundarias. ¿Sí? Veremos entonces las rutas metabólicas básicas, esas rutas metabólicas primarias, constituyen los orígenes del
metabolismo secundario, ¿ya? Dando lugar, por supuesto, a diferentes compuestos de estructura compleja. La producción de metabolitos secundarios depende de los ciclos fundamentales en los tejidos vivos. Es decir, que esas vías metabólicas secundarias dependen de las primarias. No podría existir una vía metabólica secundaria si no hay una vía metabólica primaria, ¿ya? Sin embargo, ¿no es cierto? Esas vías metabólicas secundarias se pueden llevar a cabo en las plantas debido a que los organelos vegetales tienen determinadas características, ¿no? Van a crear al interior de la célula ambientes químicos diversos, ¿ya? Fíjense, porque tenemos cloroplastos, tenemos vacuolas. Esas vacuolas son bien importantes porque metabolitos como flavonoides, antocianidinas y otros se pueden acumular a nivel de la vacuola. Por otra parte, la estructura de la planta hace que tengamos una superficie más amplia para que se lleven a cabo estas reacciones químicas. Imagínense si sacamos todos los árboles de un molle, ¿no? Podríamos formar todo un tapete gigante, ¿no? Donde se van a llevar a cabo todas estas reacciones químicas. Entonces, esa característica vegetal permite que se lleven a cabo estas vías metabólicas secundarias. Y vamos a ver eso que les expliqué rápidamente la anterior vez para que puedan responder a su cuestionario. Vamos a ver entonces esa relación que existe entre un metabolismo primario y un metabolismo secundario y qué es lo que comparten ambos, ¿no? Cuando hablamos de metabolismo, nos referimos a la palabra cambio-transformación. Entonces, el metabolismo vegetal se refiere a las reacciones físico-químicas producidas en las plantas. Estas reacciones físico-químicas van a corresponder al metabolismo primario y al metabolismo secundario. ¿Cuál es la diferencia? El metabolismo primario son procesos bioquímicos, ¿ya? Glucólisis, ciclo de Krebs, gluconeogénesis, que son vitales para la supervivencia y además son universales. ¿Qué significa? Que todas las plantas tienen vías metabólicas primarias. Ejemplos, ¿no? Tenemos la fotosíntesis, la respiración, transporte electrónico, síntesis de proteínas, la glucólisis, ciclo de Krebs, síntesis de aminoácidos, etc. En las vías metabólicas secundarias vamos a definir como procesos químicos. ¿Bien? Como procesos químicos son procesos naturales, ¿no es cierto? Hemos indicado por qué se produce, porque posiblemente sean sistemas de defensa, está relacionado con su sistema inmunológico, justamente para prevenir ataque de ciertos microorganismos, insectos, y también, por supuesto, como fitohormonas o fitorreguladores. Las plantas también tienen fitohormonas. Y son únicos. ¿Por qué? Porque hemos indicado que son de distribución restringida, característicos de determinadas fuentes botánicas, ¿ya? De estas vías metabólicas secundarias se obtienen varios metabolitos, saponinas, flavonoides, terpenos, etcétera, que son principios activos que pueden ser utilizados en la industria farmacéutica, cosmética, ¿no? Y eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que comparten ambas vías? Comparten, especialmente, hemos indicado que algunos metabolitos o componentes intermediarios de las vías metabólicas primarias pueden ser entonces precursores de una vía metabólica secundaria. Entonces, van a compartir que en la biosíntesis muchos intermediarios de las mismas rutas metabólicas, las secundarias derivan de las primarias. No podemos pensar que hay un metabolismo secundario si no existiría
el metabolismo primario. Quiere decir que las vías metabólicas secundarias dependen de las primarias. Y aquí vamos a ver, este es el esquema más claro, más bonito que tenemos, donde podemos ver aquí al medio, puesto, ¿no es cierto?, en el recuadro de color rojo, se encuentran las vías, algunas vías metabólicas primarias, ¿no? Algunas, no son todas, por supuesto. Aquí tenemos que, gracias a la luz, el CO2 y el agua, mediante un proceso primario que se denomina fotosíntesis, se va a formar entonces glucosa. Esta glucosa posteriormente puede formar mono, óligo y polisacáridos, ¿ya? Ahora, esta glucosa va a entrar a un proceso que se denomina glucólisis, donde como un compuesto intermediario de la glucólisis tenemos el fosfoenolpiruvato. Este va a dar lugar al piruvato en la glucosa. El piruvato, por descarboxilación oxidativa, va a formar otro compuesto muy importante, que es la acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A es precursor del ciclo de Krebs. Va a entrar al ciclo de Krebs, donde en el ciclo de Krebs tenemos muchos compuestos intermediarios que van a dar lugar a los aminoácidos, ¿ya? Muy bien, ahí tenemos entonces varias vías metabólicas primarias. Hemos indicado que son universales, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a comenzar primero con lo que vienen a ser por la parte de arriba y a la derecha. Luego nos iremos a la izquierda. La glucosa, si bien va a formar otros metabolitos primarios y algunos conocidos como secundarios, como los heteropolisacáridos, puede formar mono, óligo y polisacáridos, ¿ya? Esta glucosa y otros monosacáridos van a ser parte de un grupo de metabolitos que se llama heterócidos. Los heterócidos son aquellas moléculas que están formadas por azúcares y otro compuesto no azucarado, pero unidos, ¿ya? Azúcares unidos a otros compuestos no azucarados, ¿bien? Ahora, con la acetilcoenzima es uno de los compuestos intermediarios más importantes. La acetilcoenzima es un compuesto primario, ¿ya? Que puede dar lugar, ¿no? Si varias acetilcoenzimas se unen, van a formar los poliacetatos. Y estos poliacetatos va a dar lugar a compuestos fenólicos, va a dar lugar a quinonas y, pues, por supuesto, a ácidos grasos, ¿sí? De estos metabolitos secundarios se consideran los fenoles y las quinones. Por otra parte, la acetilcoenzima a través de la vía del mevalonato, que la voy a explicar, que es una vía sumamente importante en el metabolismo secundario, se va a formar los monoterpenos, diterpenos, sesquiterpenos, que corresponden al grupo de los aceites esenciales. También se van a formar carotenoides, cardenólidos, y aquí faltan las saponinas, ¿ya? Las saponinas también se van a sintetizar por esta vía, saponinas. Fíjense entonces que todos estos metabolitos se van a sintetizar por la vía del mevalonato. Saponinas, ¿ok? Muy bien. Ahora nos vamos al otro lado. Al otro lado. Entonces, hemos indicado la glucosa. La glucosa puede dar, por una vía metabólica secundaria, esta glucosa, la eritrosa 4-fosfato, ¿ya? Este eritrosa 4-fosfato se va a unir a un compuesto intermediario de la glucólisis, que es el fosfoenolpiruvato, y va a formar el siquimato. La vía del ácido siquímico es muy importante, ¿ya? Porque los siquimatos, juntamente con la acetilcoenzima A, van a dar lugar a los
flavonoides, ¿ya? Y a los taninos catecólicos. Estos, entonces, los flavonoides y los taninos catecólicos vienen de una vía mixta a partir de la acetilcoenzima y la vía del ácido psiquímico. ¿Listo? Bueno, ahora, muchos de estos psiquimatos van a dar lugar a algunos aminoácidos, pero cíclicos, ¿ya? Aminoácidos cíclicos. Y algunos compuestos intermediarios del ciclo de Krebs van a dar también lugar a otros aminoácidos. Estos aminoácidos son precursores de los alcaloides, ¿ya? También los aminoácidos son precursores de un grupo pequeño, pero importante, que son los heterócidos cianogenéticos, es decir, que son compuestos que tienen azúcares y otro componente que va a liberar ácido cianídrico. Entonces, también los heterócidos cianogenéticos, los glucosinolatos, etcétera, derivan de los aminoácidos, ¿sí? Y también estos psiquimatos van a dar lugar a los cinamatos, lignanos, cumarinas y otras quinonas, ¿ya? Entonces, de estos, los cinamatos, las cumarinas y quinonas también tienen algunas propiedades biológicas importantes, ¿ya? Por supuesto, las proteínas, pero las proteínas ya corresponden a un metabolismo primario. Bien, ahora, esto no porque es más complejo, nos vamos a ir a explicar la vía del mevalonato, ¿ya? La vía del mevalonato. En la vía del mevalonato, no se olviden que tenemos como precursor primario la acetilcoenzima A. Entonces, esta acetilcoenzima A se va a unir para dar lugar al mevalonato o ácido mevalónico. Este ácido mevalónico va a formar el pirofosfato isopentilo y por isomerización va a formar pirofosfato dimetilalilo. Este pirofosfato de metilalilo, un compuesto importante, pirofosfato de geranilo de 10 carbonos, ¿ya? Entonces, el pirofosfato de geranilo de 10 carbonos es precursor inmediato de los monoterpenos. ¿Entendido? Ahora, el pirofosfato de geranilo más 5 carbonos va a dar lugar al pirofosfato de farnesilo. El pirofosfato de farnesilo de 15 carbonos es precursor inmediato de los sesquiterpenos. Ambos son aceites esenciales. Este pirofosfato de farnesilo de 15 carbonos más 5 carbonos va a dar lugar al pirofosfato de geranilo, dando lugar a los diterpenos, que es otro grupo de metabolitos secundarios que corresponden a los aceites esenciales, ¿no? Ahora, el pirofosfato de geranilo, por dimerización, ¿no es cierto? 2 pirofosfatos de geranilo van a dar lugar a los carotenoides, metabolitos secundarios. El pirofosfato de farnesilo, por dimerización, van a dar lugar al escualeno, estos a los triterpenos, y estos van a dar lugar a los esteroides. Dentro de los esteroides tenemos saponinas y tenemos heterócidos cardiotónicos. Bien, entonces, por otra parte, este pirofosfato de farnesilo más 5 carbonos va a dar, por ejemplo, las ubiquinonas. ¿Bien? Entonces, fíjense, aquí es bien importante. Precursor primario, acetilcoenzima A, de todos estos compuestos. Monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, carotenoides, saponinas, heterócidos cardiotónicos, etc. ¿Bien? Vía del mevalonato o del ácido mevalónico. Precursor inmediato de un monoterpeno, pirofosfato de geranilo. Precursor inmediato de un sesquiterpeno, pirofosfato de farnesilo. Precursor inmediato de un diterpeno, estoy hablando, los tres son aceites esenciales.
pirofosfato de geranil. Y esta es la vía del ácido mevalónico. Ahora, si yo les preguntara en el examen, ¿no es cierto?, ¿cuál es el precursor primario de las quinonas? ¿Qué me respondería? ¿Cuál sería el precursor primario de las quinonas? Acetilcoenzima, doctora. Perfecto. Acetilcoenzima. ¿Cuál sería la vía para la formación de un tanino catecólico? ¿O qué grupos participarían para un tanino y un flavonoide? Sigue siendo el acetil-CoA y Acetilcoenzima siquimatos, y los doctora. siquimatos. Perfecto, y los siquimatos. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Ahora, si les preguntara, ¿cuál sería el precursor primario de los alcaloides? Los aminoácidos, doctora. Sí, perfecto, ¿ya? Eso es lo que se les va a preguntar en el examen. Bien, entonces hemos visto la vía del mevalonato y vamos a entrar a definir los principales metabolitos secundarios para luego hablar de la marcha fitoquímica y de los estudios que se realizan. Vamos a ver que los alcaloides, ¿ya?, se los define como bases nitrogenadas. Alcaloide viene de la palabra álcali, que son compuestos con propiedades básicas. Es el grupo más importante de metabolitos secundarios, ya que en la actualidad se conocen más de 8.000 moléculas diferentes de alcaloides, ¿no? Antes se decía una droga es medicinal porque tiene alcaloide, ¿no? Bueno, ahora hay muchos otros metabolitos secundarios. A los alcaloides los dividimos en 3 grupos. Los alcaloides verdaderos son aquellos que tienen el nitrógeno como parte de un ciclo, derivan de aminoácidos y tienen actividad farmacológica. En este grupo es importante indicarles que están casi todos los alcaloides conocidos. Está la cocaína, la atropina, la morfina, la pilocarpina, la efedrina no, está la vincristina, vimblastina, etc. ¿ya? En los pseudoalcaloides, el nitrógeno es parte de un ciclo, pero no derivan de aminoácidos. Tienen actividad farmacológica, por supuesto. Aquí está la cafeína, la teobromina, la teofilina. Se encuentran los alcaloides esteroidales, etc. El último grupo, muy pequeño, son las aminas biológicas. En el caso de las aminas biológicas, el nitrógeno no es parte de un ciclo. El nitrógeno está libre, derivan de aminoácidos y tienen actividad farmacológica. En este grupo está la efedrina y se encuentra también la colchicina. Aquí tenemos algunas estructuras básicas de los alcaloides verdaderos y de algunos pseudoalcaloides. Mire, el nitrógeno es parte de un ciclo, ¿no? Alcaloides indólicos, alcaloides del tropano, alcaloides imidazólicos. Estos dos últimos, la purina y el diterpeno, corresponden a los pseudoalcaloides. ¿Por qué? Porque estas estructuras no derivan directamente de los aminoácidos, ¿sí? Entonces corresponderían al grupo de los pseudoalcaloides. Y aquí vamos a ver algunos alcaloides importantes, ¿no? La pilocarpina, que es un alcaloide imidazólico, se utiliza para el tratamiento del glaucoma. Aquí tenemos derivados de la fenilalanina. Esta es la efedrina. Miren, el nitrógeno no está en el ciclo. Entonces, pero sí deriva de un aminoácido. Deriva de la fenilalanina. Y por supuesto tiene actividad farmacológica. Tenemos entonces la efedrina, es vasoconstrictor, broncodilatador, descongestionante nasal. La morfina, muy importante, que se obtiene del opio, morfina y codeína. La morfina es narcótico, hipnótico, analgésico. La codeína es también sedante de la tos y analgésico. Dentro de los quinolínicos, alcaloides quinolínicos, estos son ambos alcaloides verdaderos, ¿ya?
fíjense que el nitrógeno siempre es parte del ciclo. Aquí tenemos la quinidina, que se utiliza para las arritmias. Los derivados del tropano, tenemos a la atropina, que se encuentra en las hojas de belladona, ¿no? Y en el estramonio también. Atropina es un antiespasmódico, broncodilatador, la escopolamina es hipnótico, es sedante y se utiliza para combatir también el mareo. Vamos a ver la importancia farmacológica de los alcaloides. Son principios activos de múltiples drogas, ¿no? Como actúan casi la mayoría de los alcaloides, van a tener ya sea un efecto primario o secundario sobre el sistema nervioso central, ¿ya? Por ejemplo, algunos van a ser estimulantes como la cafeína, como la estricnina, depresores del sistema nervioso central como la morfina, antifibrilantes como la quinidina, bloqueantes neuromusculares que se utiliza para el tratamiento del paludismo, la quinina, antineoplásicos, anticancerígenos, vincristina, vinblastina. Entonces, las actividades son muy diversas, ¿okay? Vamos a entrar a ver otro grupo que son los glucósidos cardiotónicos, que son heterócidos también cardiotónicos, ¿sí? Podemos decir que son heterócidos esteroidales, es decir, que están formados por azúcares unidos a una molécula esteroidal, ¿ya? Que se caracterizan por qué. Como parte de su estructura, presentan un anillo lactónico, ya sea de 4 carbonos o de 5 carbonos. Y aquí tenemos los denominados cardenólidos y los bufadienólidos. Y aquí vamos a ver la estructura, ¿no? Hemos dicho molécula esteroidal, normalmente, jóvenes, 1, 2, 3, al oxidrilo del carbón 3 se van a unir los azúcares, ¿ya? Aquí se unen los azúcares para dar lugar a los heterócidos. Esta es una estructura esteroidal que deriva de la vía del mevalonato. Muy bien, aquí tenemos entonces un anillo lactónico de 1, 2, 3, 4 carbonos. Estos son aquellos que van a actuar directamente por su acción inotrópico, es decir, que actúan aumentando la fuerza de contracción del músculo cardíaco, ¿bien? Los bufadienólidos, 1, 2, 3, 4, 5, que tienen un anillo diatónico de 5 carbonos, tienen poca actividad sobre el músculo cardíaco, más bien se los utiliza por sus propiedades antitusivas, ¿no? Bien, son ejemplos, entonces, fíjense, pero que ambas estructuras derivan de la vía del mevalonato. Vamos a ver las saponinas, que es otro grupo que deriva de la vía del mevalonato. Desde el punto de vista químico, las saponinas también son heterócidos, ¿ya? Que están formados por azúcares y por sapogeninas. Estas sapogeninas pueden ser esteroidales o triterpenoides pentacíclicas. Por hidrólisis van a formar, ya se ha indicado, azúcares y sapogeninas. Y esta sapogenina, ya lo dije, puede ser esteroidal o triterpenoide pentacíclica. Algo muy importante, las saponinas, cuando están unidos a los azúcares, y cuando están con azúcares, tienen la capacidad de disminuir la tensión superficial del agua y formar espuma. Es el único grupo de metabolitos secundarios que tiene esa propiedad de formar espuma. Por eso es que cuando identificamos a las saponinas, nosotros podemos colocar agua y agitar y ver si forma o no forma espuma. Aquí tenemos la estructura básica de la diosgenina, ¿no? Esta es diosgenina, fíjense, una estructura esteroidal. Normalmente sobre este oxidrilo se unen también los azúcares, ¿ya? Se van a unir los azúcares, dando lugar entonces a una saponina, porque las saponinas están unidas a los azúcares. Estas estructuras son muy importantes porque al ser esteroidales, después de eliminar los azúcares, se utilizan en la industria farmacéutica para la síntesis de principios activos esteroidales, corticoides, hormonas, etc. Bueno,
Aquí podemos ver una saponina triterpenoide pentacíclica. ¿Por qué pentacíclica? 1, 2, 3, 4, 5 anillos. Normalmente estas saponinas se caracterizan porque tienen, además, van a tener un grupo carboxilo y por supuesto su oxidrilo va a estar unido al ácido glucurónico o a otros azúcares también, ¿no? Aquí tenemos la glicerricina, que se utiliza por sus propiedades antiinflamatorias, ¿no? Ambas derivan de la vía del mevalonato. En cuanto a sus propiedades de las saponinas, miren, las saponinas tienen propiedades antibacterianas, tienen propiedades antifúngicas, algunas saponinas tienen propiedades antiparasitarias también. Bueno, y por supuesto se utiliza como emulsificantes también, ¿no? Porque forman bastante espuma. Los aceites esenciales es otro grupo muy interesante, ¿no? Todos conocemos, ¿no? Aquí no le gusta un buen aroma, ¿no? Sentir un aroma a rosas, a lavanda, a limón, qué agradable, ¿no? Como nos gusta eso. Por supuesto, ¿por qué podemos sentir esos olores? Porque son moléculas que van a llegar a nuestro organismo, ¿sí? Entonces, son mezclas de un número variable de sustancias orgánicas volátiles. Son volátiles. Los compuestos más frecuentes, como hemos podido ver, derivan de la vía del ácido mevalónico. Los monoterpenos, los esquiterpenos y los diterpenos. Los más comunes son los monoterpenos y los esquiterpenos, ¿sí? De 10 y 15 carbonos. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de aceites esenciales. Miren, el geraniol, que lo encontramos en la rosa. El citral es una molécula, por ejemplo, muy importante con actividad tranquilizante. El limoneno le va a dar más que todo un aroma, ¿no? Es un monoterpeno muy fuerte, amargo, pero muy agradable en cuanto a esencia de los cítricos. El mentol, miren qué importante la hoja de menta, el mentol y la mentona son rubefacientes, ¿no? La carbona, que vamos a encontrar en la menta espicata, la carbona es un digestivo. El alfapineno, igualmente se utiliza especialmente como aromático. El borneol, ¿no? Que es un alcohol en este caso, el borneol lo vamos a utilizar por sus propiedades antiinflamatorias, propiedades de relajante muscular. El alcanfor, que es una cetona, ¿no? En este caso también es un monoterpeno oxigenado, que tiene propiedades antisépticas y también rubefacientes. El cineol, que es el eucaliptol, tiene propiedades antibacterianas, antitusivas, expectorantes, etc. Los de abajo son aceites esenciales aromáticos. Casi todos, el timol, el anetol, el eugenol, casi todos tienen propiedades antisépticas, ¿no? Entonces, son moléculas muy interesantes, muy importantes. Bueno, luego tenemos a los taninos. Las drogas con taninos están ligadas a las propiedades curtientes. Se utiliza el tanino de castaño, etcétera, para curtir el cuero. ¿Por qué? Porque tienen la propiedad de precipitar proteínas. Es el único grupo de metabolitos que tiene esa propiedad. Son compuestos polifenólicos, como les decía, que es el único que puede precipitar proteínas. Por eso, cuando identificamos taninos, la primera prueba que hacemos es la prueba de la gelatina SA. Yo sé que hay tanino cuando precipita proteínas. Si no, no puedo decir que tengo un tanino. Bueno, aquí tenemos los dos grupos de taninos. A la derecha tenemos los taninos hidrolizables o gálicos. Estos taninos son ésteres que resultan de la unión de un azúcar con ácidos fenólicos, ¿no? A través de un enlace éster. Estas son moléculas fáciles de hidrolizar. Y los otros son los taninos derivados de los flavonoides, los taninos catecólicos o condensados, donde cada unidad flavánica se une una a otra
a través de un enlace carbono-carbono, ¿ya? Entonces son más, van a ser en este caso más difíciles de hidrolizar. Un enlace carbono-carbono es más difícil de romper que un enlace éster. Bien, ahora vamos a ver sus propiedades farmacológicas, un grupo muy interesante. La mayoría derivan de la propiedad de formar complejos. Pueden ser astringentes. Al ser astringentes se utiliza como antidiarreicos. Disminuyen el peristaltismo y tienen una acción antiséptica. También son antibacterianos, por supuesto. Cicatrizante. Muchos taninos, ¿sí?, tienen esa propiedad cicatrizante. ¿Por qué? No se olviden que puede precipitar proteínas. Entonces, puede unirse a la proteína de la mucosa, precipita y forma una capa impermeable, debajo de la cual se va a llevar a cabo de mejor manera la regeneración del tejido, ¿ya? Bueno, también se utiliza en dermatosis como antiinflamatorio, antídoto en caso de envenenamiento por alcaloides o por metales pesados. ¿Por qué? Porque puede precipitar metales pesados también, ¿ya? Vasoconstrictores venosos, va a ser un vasoconstrictor, se utiliza para el tratamiento en algunos casos de hemorroides, ¿no? Ya vamos a ver más adelante. Bueno, otro grupo muy bonito son los flavonoides y sus heterócidos. Podemos decir que son pigmentos vegetales de naturaleza fenólica, son responsables de dar color a los frutos, a las hojas, etcétera, ¿no? Todo lo que vemos de color amarillo, anaranjado, etcétera, tiene flavonoides. O si vemos de azul, rojo, morado, seguramente puede tener también antocianidinas, que es un grupo derivado de los flavonoides. Todos estos compuestos se caracterizan porque tienen un esqueleto carbonado de carbono 6, 6 carbonos, carbono 3 y carbono 6. No todos van a tener esta estructura básica. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? El flavonol, el flavantresol, de las flavanonas, las flavonas, las antocianidinas, que es un grupo cargado, ¿no? Tiene un oxígeno cargado positivamente por el doble enlace. Esas antocianidinas, a diferencia del resto, más bien van a dar a las plantas un color, ya sea flores, frutos, etcétera, rojo, azul, morado, ¿sí? Se cambia de color de acuerdo al pH. Bueno, ¿qué propiedades biológicas presentan estos flavonoides y antocianidinas? ¿Sí? Muy importantes por su actividad antiinflamatoria, vasodilatadores, vasoprotectores, antihepatotóxicos y antioxidantes. Nosotros que en esta vida vivimos con estrés, a veces con preocupaciones, generamos radicales libres. Además, que cuando tenemos una mala alimentación, frituras, etcétera, generamos radicales libres, ¿ya? Entonces, estas moléculas nos ayudan a prevenir del ataque de los radicales libres a nuestras células. También tiene la propiedad de vitamina P. ¿Qué significa? O factor P también. Significa que disminuyen la fragilidad capilar, ¿ya? ¿Por qué? Porque aumentan la resistencia de los vasos capilares. Muy importante. Mejoran la circulación sanguínea, mejoran la oxigenación del cerebro, mejoran la oxigenación de la retina. A muchos de estos compuestos se los conoce como vitaminas para la vista, ¿ya? Bien, ahora vamos a entrar a ver cómo se realiza el estudio, cómo se comienza a estudiar a los metabolitos secundarios, ¿ya? Quiero decirles que hay dos líneas. Hay líneas, grupos, que trabajan con el estrato. Sí, yo voy a trabajar con el estrato, pero hasta obtener un estrato estandarizado, más natural, con una determinada actividad farmacológica. Y hay otros grupos diciendo, yo quiero identificar el principio activo, quiero separar el principio activo, quiero purificar ese principio activo y quiero luego darle un uso recién farmacéutico. Entonces son dos líneas, ¿entienden? ¿Ya? Todo va a comenzar de lo mismo.
Primero vamos a seleccionar la fuente, a ver qué quiero trabajar, qué actividad, si quiero ver un grupo de flavonoides, si quisiera ver una actividad antiinflamatoria, etc. Entonces hay que pensar en la recolección o en el cultivo. Cuando yo voy a pensar en recolectar directamente, tengo que ver que no sea una planta que se encuentre en vías de extinción. Es prohibido recolectar ninguna planta que esté en peligro de extinción. Y entonces, mejor cultivar o ver otras plantas. Bueno, lo primero que hacemos es una extracción, ¿no? Una extracción, puedo hacer un extracto por maceración, por percolación. Luego puedo hacer un fraccionamiento, ¿sí? Vamos a ver, vamos a continuar primero con la línea de los compuestos puros. ¿Ya? Después nos vamos a los extractos. Entonces voy a hacer una extracción y voy a hacer bioensayos. Voy a fraccionar, voy a hacer bioensayo. ¿Ya? Muy bien, entonces nosotros hacemos extracción primero, luego puedo fraccionar por cromatografía, por diferencia de solventes. Voy a hacer bioensayos en cada una de las fracciones y gracias a esto voy a hacer lo que hemos denominado la fitoquímica bioguiada. Voy a ir buscando el principio activo responsable de la actividad hasta encontrar compuestos puros, digamos 3 flavonoides diferentes. ¿Ya? De estos compuestos puros, nosotros podemos ver qué moléculas tenemos. Para esto debemos hacer el análisis espectroscópico, búsqueda bibliográfica, qué modificaciones químicas se han realizado, cómo se podría realizar una síntesis, etcétera, etcétera, y definimos la cabeza de serie. ¿Qué es la cabeza de serie? Es la molécula que la vamos a considerar más importante, con más potencial para continuar con los estudios, ya sea de modificaciones químicas, de optimización, etcétera, para darle una mejor actividad farmacológica. Por ejemplo, la ergotamina hay que, en algunos casos, convertirla en una sal para que no tenga tanto efecto secundario. ¿Ya? Y una vez que hemos optimizado, ¿no? Es decir, disminuir los efectos secundarios, disminuir su toxicidad, etcétera, esta molécula puede entrar entonces en comercio para que sea utilizado en la industria farmacéutica para la elaboración de medicamentos. ¿Ya? Bueno, esto sería. Por el otro lado, tenemos la línea que dice, nosotros vamos a trabajar con extracto estandarizado, ¿no? Porque es más limpio, menos tratamiento químico, etc. Entonces, con este extracto, nosotros podemos hacer un bioensayo, ¿no? Una prueba biológica antiinflamatoria en la pata de la rata, con carragenina, ¿no? Muy bien, una vez que hemos revisto su actividad, voy a realizar una estandarización del extracto. ¿A qué se refiere? Tengo que conocer qué principios activos tiene. ¿Cuál es la concentración del principio activo? Tengo que saber exactamente sus parámetros, 6% de flavonoides, 5%, etc. Y luego, sí o sí, voy a realizar los ensayos de toxicidad para ver qué pasa con la toxicidad aguda, si en la dosis terapéutica hay o no hay toxicidad. Luego hay que ver toxicidad crónica, subcrónica, etc. Una vez que hemos realizado estos ensayos, ¿no es cierto? Vamos a realizar, por ejemplo, estas pruebas farmacológicas, ¿no? Voy a hacer pruebas in vitro, pruebas in vivo. Primero, después de hacer in vitro, hago en vivo en animales y recién puedo entrar, chicos, recién puedo entrar a la fase clínica. La fase clínica es cuando realizamos ensayos en humanos. No se olviden que para una fase clínica sí o sí requiero el consentimiento informado del paciente. ¿Ya? Una vez que hemos visto este extracto de romero tiene muy buena actividad antiinflamatoria, ahora voy a hacer una loción, voy a preparar algo muy bien, ¿no? Entonces, cuando hemos pasado por todos estos ensayos, puedo pensar en producir industrialmente el extracto para que sea utilizado posteriormente en la elaboración de fitomedicamentos, cosméticos,
etcétera, ¿ya? Eso es bien importante. Entonces, es la forma en la que se estudia. Por una línea, vamos hasta la obtención del compuesto puro, y por otra parte, vamos a trabajar con un estrato estandarizado, pero habiendo validado, ¿no? Por pruebas in vitro, pruebas in vivo, haciendo análisis de toxicidad, y después, al final, recién nos vamos a las pruebas clínicas en humanos, con su consentimiento, para que vayamos posteriormente a producir de manera industrial el estrato y pues venderlo, utilizarlo en la industria farmacéutica. ¿Okay? Bien, ahora vamos a ver la marcha fitoquímica. Esta marcha es la más básica, es la que hacemos en la parte de práctica y todos deben conocer. Les voy a explicar una marcha también más limpia, que es muy linda, pero ya para una tesis, para un trabajo más profundo, ¿ya? Bueno, en esta marcha, entonces nosotros vamos molida, porque mejoramos el contacto de la materia prima con el solvente, ¿ya? Podemos utilizar 20 mililitros de metanol, etanol, cloroformo, ¿no? Depende de qué queremos aislar, pero yo preferiría utilizar metanol o etanol. Lo vamos a llevar a baño María por 5 a 10 minutos, ¿ya? No se olviden, a baño María el etanol igual va a hervir, ¿ya? Entonces, a una ebullición lenta por ese tiempo, filtramos y vamos a proceder a realizar las pruebas para alcaloides, pero previamente, para realizar las pruebas de alcaloides, necesito acidificar. Las pruebas para los alcaloides son pruebas de precipitación, ¿ya? No me importa el cambio de color, tengo que ver la precipitación. Voy a utilizar Dragendorf, Mayer, Hager, Wagner, etcétera, ¿ya? El medio ácido. ¿No es cierto? Aquí descritas las pruebas. Sí, aquí está mejor, ¿ya? Entonces, esta parte voy a pasarla. Ya, acá. Entonces, en nuestro caso, entonces, si hemos extraído con etanol al 70%, lo recuperamos con etanol al 70%. No se olviden que en la prueba de alcaloides tengo que acidificar primeramente con ácido clorhídrico al 1%. Voy a colocar entonces el reactivo de Dragendorf, me va a dar un precipitado entre ladrillo y café. La prueba de Mayer me da un precipitado crema. La prueba de Hager, que es el ácido pícrico, al 1%, me va a dar un precipitado amarillo. La prueba de Wagner, que es el Ugol, me va a dar un precipitado café. Ya, pruebas de precipitación. En la prueba de las saponinas, no se olviden que hemos indicado que es el único grupo de metabolitos secundarios que forma espuma. Tomamos 1 ml del extracto, 2 volúmenes de agua o 3, pues yo llevo hasta 3 para que tengamos mayor agua para formar más espuma. Agitamos 1 minuto y debemos ver si hay una espuma estable que permanece después de un tiempo. En la prueba de los flavonoides, voy a realizar la prueba que se denomina prueba de Shinoda. Se utiliza el extracto, un trocito de magnesio, ácido clorhídrico concentrado y me debe dar tonos rojos. Si veo tonos rojos, no es inmediata la reacción, hay que esperar de 5 a 10 minutos, ¿ya? Voy a ver tonos rojos. Para los taninos voy a hacer 2 pruebas. Primero, la precipitación de la gelatina sal. No se olviden que les he dicho que es el único grupo que precipita proteínas. Entonces, hago primero la precipitación de gelatina sal. Si precipita, tengo flavonoides, tengo taninos, ¿ya? Taninos verdaderos. Bueno, luego puedo hacer la prueba de cloroférrico. En realidad, la prueba de cloroférrico es una prueba para fenoles. Si tengo flavonoides y no tengo taninos, igual me va a dar positiva la prueba de cloroférrico, porque es para fenoles. Pero, ¿qué ocurre? Si también tengo taninos, en función del color, puedo distinguir entre taninos
catecólicos y taninos gálicos, ¿ya? Vamos a explicar cómo hacemos. Entonces, miren, para los taninos hemos dicho la prueba de gelatina sal y luego tenemos la prueba del cloruro férrico. Tomamos nuestro extracto, gotitas de cloruro férrico al 1%. Si me da un color verde o negro, tengo taninos catecólicos. Si me da un color azul morado, tengo taninos gálicos. Así de simple, ¿no? Pero si no tengo taninos y tengo flavonoides, también me va a dar, pero me va a dar estos colores, entre verde y negro. No me va a dar azul. ¿Bien? Muy bien. Ahora, vamos a ver otra marcha más completa. Esta marcha es muy buena. Cuando yo hago una tesis, sí, yo siempre les recomiendo apliquen esta marcha. Es más limpia, es más pura, nos permite ver bien los colores, porque con esta otra, si no tienen la experiencia, a veces se equivocan en la interpretación, ¿ya? Bueno, en esta vamos a comenzar entonces, le he dividido en dos para poder entender mejor. Miren, aquí tenemos, en este caso trabajamos con 50 gramos de la muestra, mayor cantidad porque voy a hacer varias fracciones, ¿ya? Agrego 500 mililitros de metanol, lo dejo macerar por 24 horas y después voy a reflujar por 4 horas y vamos a filtrar en caliente, ¿ya? Tengo mi extracto metanólico, también lo podría hacer con etanol. Tengo mi extracto metanólico. De este extracto separo 5 mililitros y voy a llamar fracción A. ¿Qué voy a hacer? Voy a poder identificar taninos con la prueba de la gelatina, sal, que ustedes ya conocen, y la prueba del cloruro férrico. Para ver los aminoácidos, si es que tengo algunos alcaloides, los alcaloides aminados, voy a hacer la prueba de la ninhidrina. Y para los flavonoides, realizaré la prueba de Shinoda con magnesio y ácido clorhídrico concentrado. El resto del extracto lo voy a llevar a sequedad, lo voy a resuspender con 150 mililitros de ácido clorhídrico al 1% a una temperatura de 50 grados, lo filtro sobre celita, que es una tierra de diatomeas, y voy a tener una fracción insoluble que va a quedar en el papel filtro y la solución ácida. ¿Ya? Muy bien. Ahora, comenzamos con la solución ácida, por este lado, ¿ya? Lo que ha pasado a través del papel, a través de la celita, ¿no? Siempre hay que poner papel filtro. Entonces, solución ácida, filtramos, alcalinizamos con amoníaco y extraemos con cloroformo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver qué vamos a hacer. Extraemos con cloroformo. Voy a tener una fase orgánica, que sería la fase clorofórmica, y voy a tener la fase acuosa, ¿ya? En la fase acuosa, comenzamos por la derecha, vamos a saturar con sulfato de sodio y vamos a hacer una extracción con cloroformo y etanol, ¿ya? En una relación 3-2, 3 de cloroformo, 2 de etanol. Bien, aquí vamos a tener, no se olviden entonces la fase clorofórmica, chicos, fase clorofórmica y la fase, en este caso, acuosa, remanente. Fase orgánica. En la fase orgánica, clorofórmica, lavamos con una solución saturada de sulfato de sodio, vamos a colocar entonces sobre un papel filtro también, y vamos a, después de esto, de filtrar, colocamos en un embudo de separación y otra vez separo mi fase orgánica. Y vamos a hacer flavonoides, prueba de Shinoda, leucoantocianidinas, vamos a hacer con una prueba que se llama de Rosenheim. Para esteroides vamos a hacer la prueba de Lieberman-Bouchard, puedo hacer Salkovsky también, y para alcaloides voy a hacer Dragendorf, Mayer, Hager, etc. En la fase remanente, que sería la fracción, en este caso, la fracción E vamos a llamar, voy a hacer, no se olviden que es acuosa, flavonoides con la prueba de Shinoda y leucoantocianidinas, ¿no? Que es un grupo asociado un poco a los flavonoides con la prueba de Rosenheim. La fase orgánica, ¿no? Nos vamos ahora un poco a la izquierda. Esta fase orgánica que nos ha quedado después de fase acuosa, fase orgánica, ¿no? Fase orgánica lavamos con agua,
y vamos a secar, llevamos un volumen de 50 ml y la voy a denominar fracción C. De esta tomo 4 mililitros, llevo a sequedad, agrego 1 mililitro de cloroformo y hago la prueba para saponinas, Lieberman-Buscher, ¿ya? Para esteroides. Por otra parte, la otra fracción, a la otra fracción C, agrego 5 mililitros de ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Y voy a hacer la prueba de Dragendorf y Mayer, ¿ya? Pruebas de precipitación para ver si hay alcaloides. Si bien son muchas fracciones, pero les digo que los colores salen muy, muy bonitos, muy claros, no nos da lugar, digamos, a error, ¿ya? Porque en el caso de un extracto crudo, verde o café, nos perjudica un poco el color en la interpretación. Bueno, estábamos en esta parte, ¿no? Teníamos la fase solución ácida y hemos visto, y en la parte insoluble, la parte que quedaba, entonces, sobre la celita. Esta parte insoluble la lavamos con agua, ¿sí? Lavamos con agua, secamos y hacemos una extracción con cloroformo, ¿ya? Con cloroformo lo filtramos, evaporamos hasta tener un volumen de 20 mililitros y la llamamos fracción B. Hacemos la prueba para esteroides. Cuando hablo de esteroides, estoy hablando de saponinas, estoy hablando de cardenólidos, etc. Puede ser la prueba Lieberman-Buscher y puede hacer la prueba de quinonas, que es lo que vamos a hacer en la práctica, con hidróxido de sodio. Esta prueba se llama prueba de Bortrage. Fíjense que en esta marcha hago más grupos, ¿no? Estoy aumentándole en cuanto a cianidinas, las saponinas por las pruebas de Lieberman, estoy haciendo también quinonas, etc. Bueno, hasta aquí hemos terminado entonces el tema 5. Hasta aquí vamos a dar el examen el día lunes, ¿verdad? Hasta aquí tenemos el examen. Un poquito les voy a explicar la práctica después para el día, como el tiempo es un poco corto, muy rápidamente les voy a explicar ahora para no quitarles tampoco mucho tiempo, les explicaré la práctica entonces que vamos a realizar el día miércoles, ¿sí? Los grupos que tienen clases conmigo, ¿no? El día miércoles vamos a hacer la práctica 6 y 7, es decir, la identificación, la prueba Bortrager, y vamos a hacer la separación cromatográfica de antraquinonas. Les voy a explicar un poco para que nos alcance el tiempo ese día, si no nos va a alcanzar el tiempo, además les tengo que indicar que van a traer, ¿ya? Pero antes de pasar a esa explicación, quisiera saber, nos va a llevar unos 15 minutos, no más. Si tienen alguna duda, pregunta sobre lo que acabo de explicar, no se olviden que hasta aquí, hasta el tema 5, tenemos el examen el día lunes. ¿Preguntas? ¿Tienen algún examen hoy? Tenemos ahorita, doctora, de bioquímica 1 a las 11:15. Ah, 11:15. Ah, ya. Está bien. Entonces, ahorita en unos 15 minutos les explico lo que tengo que explicarles. Más que todo para que les explique lo que van a traer, ¿ya? Especialmente los grupos que tienen clases serían el 11 y el 13, ¿no? Que tienen esa semana, y también para el otro, para saber lo que tienen que traer, ¿sí? Bien, voy a entonces explicar. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No tienen dudas? Ya, vamos a explicar. Te lo voy a hacer un poco más rápido. No voy a pasar todas, más que todo es para explicarles lo que tienen que hacer ustedes para la clase. No les había indicado que tienen que preparar su esquema de la práctica 6 y 7, ¿lo ven? Muy bien. ¿Qué son las antraquinonas? Son heterócidos. Son compuestos que están unidos a azúcares con derivados del antraceno. Estos pueden ser antraquinonas, antronas, oxantronas, diantronas, antranoles, ¿ya? Y esta es la estructura básica de una antraquinona. Son compuestos, entonces, son dicetonas, tienen 2 grupos carbonilos, ¿ya? Estos normalmente van a estar unidos a los azúcares a través de sus grupos oxidrilo, ¿ya? Vamos a pasar esto. Aquí tenemos unas estructuras, por ejemplo, de reina, ¿no? Es un tipo de antraquinona, reina, crisofanol, que tiene un grupo metilo, etc.
¿Cómo se unen a los azúcares? Miren, aquí reina está uniéndose, entonces, al oxidrilo del carbón 8 se va a unir a una glucosa. Y aquí tenemos aquellos que son C-heterócidos. Estos que se unen a los azúcares a través de un oxígeno se llaman entonces O-heterócidos. Y aquellos que se unen al azúcar por un enlace carbono-carbono se denominan C-heterócidos. ¿Cuál es la propiedad que tienen? ¿Ya? En realidad, de acuerdo a la dosis, estos van a tener una acción como colagogos, laxantes o purgantes, ¿ya? Mejor son los O-heterócidos, ¿ya? Como laxantes y purgantes, ¿bien? ¿Cómo actúan? En realidad, los heterócidos no se reabsorben ni utilizan a nivel del intestino delgado, van a llegar hasta el colon, donde gracias a la flora intestinal se van a hidrolizar, van a liberar entonces las antraquinonas, y estos se reducen a antronas y antranoles, y van a ejercer entonces una acción a nivel del intestino grueso. ¿Cómo actúan? Aumentan el peristaltismo intestinal y pues excitando las terminaciones nerviosas locales, ¿ya? En realidad los azúcares son como transportadores del principio activo hasta que lleguen a nivel entonces del intestino grueso, donde van a ejercer su acción de laxante o purgante, ¿ya? Ahora, quiero algo importante. Las geninas, es decir, estas moléculas, sin los azúcares, estas son solubles en solventes apolares, benceno, cloroformo, etc. En cambio, estas, cuando están con los azúcares, son moléculas solubles en agua y en etanol. Esto es importante para lo que vamos a ver. Entre las fuentes vegetales que tienen antraquinonas tenemos hojas de sen, raíz de ruibarbo, cáscara sagrada y acíbar de aloe. Nosotros en la práctica vamos a trabajar con sen, ruibarbo y aloe. Entonces lo que ustedes tienen que traer son hojitas de sen y aloe para la clase. Vamos a ver los materiales entonces. La primera, como práctica 6 y 7, vamos a hacer por grupos. Vamos a hacer entonces, requerimos balanza, pipetas, tubos de ensayo, gradillas, papel filtro, vasos de precipitado, pipeta Pasteur, goteros. Reactivos, hidróxido de sodio, cloroformo, benceno, ácido nítrico, sulfato de cobre y etanol al 96%. Trabajaremos con hojas de sen, ruibarbo y el aloe. Aquí tenemos entonces cómo vamos a preparar aloe, ahorita les voy a explicar, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es obtener un extracto, ¿ya? Vamos a hacer extractos bencénicos, ¿ya? En el caso del ruibarbo se pesa solamente 0,1 gramos de droga pulverizada, en el caso del sen 0,2 gramos de la droga pulverizada, ¿ya? Y tenemos, pesamos, colocamos en nuestro tubo de ensayo y agregamos 1,5 mililitros, que creo que mi guía ha cambiado, creo que vamos a agregar 12 ml de cloroformo benceno, vamos a agitar un minuto y vamos a filtrar con un papel filtro pequeño. La cantidad que vamos a obtener es bastante pequeña, y en el caso del aloe, ¿sí? Por eso es importante lo que tengo que decirles, ustedes van a comprarse una hojita de aloe, van a colocar puede ser un recipiente de porcelana, puede ser de vidrio, ¿ya? Pero no nada metálico. Van a realizar un corte, vamos a colocar 10 ml de agua y van a dejar que fluya el líquido amarillo. Ese líquido amarillo tiene antraquinona. Si se vuelve rojo, no sirve, ya tiene que ser amarillo. Entonces, vamos a cortar una hoja de aloe, dejamos 10 mililitros, con 10 mililitros de agua por 10 minutos, y vamos a utilizar este líquido que va a tener antraquinonas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar, tomamos 1 mililitro, colocamos un tubo, agregamos 1 mililitro de benceno cloroformo, y luego tomamos, agitamos, esperemos que se separe, y tomamos la fase orgánica. Bueno, vamos a hacer la prueba de Bortrager. En el caso de la prueba de Bortrager, vamos a hacer lo siguiente. A una vez que hemos filtrado, vamos a agregar nosotros 0,5 mililitros de hidróxido de sodio, 0,5 normal. Agitamos un minuto, esperamos que, vamos a esperar entonces que se separen las fases, y la fase alcalina tiene que darnos tonos rojos. Si hay tonos rojos, significa que tenemos antraquinonas, ¿ya? Significa que tenemos antraquinonas. Bien, eso es lo que vamos a hacer.
En la prueba específica del aloe, el aloe tiene unas moléculas que se llaman entonces aloínas, A y B, ¿no? Que son heterócidos. Tomamos 1 mililitro de jugo de aloe, 0,5 de ácido nítrico y me debe dar tonos de un color naranja rojizo. Significa entonces que tengo aloínas. ¿Sí? La otra prueba es la prueba de la barbaloina. Tomamos 1 mililitro de aloe, 3 gotas de sulfato de cobre en una solución saturada, más 0,1 gramos de cloruro de sodio, lo vamos a pesar, 1 mililitro de etanol y nos va a dar un color rojo vino. ¿Sí? Y pues si me da un color rojo vino, significa que tengo entonces barbaloina, que es la aloína B, ¿sí? Que es otro tipo entonces que es específico. Si esas pruebas me dieran negativas, quiere decir que la hoja que me han dicho que es aloe no corresponde a la droga, porque no va a tener las aloínas. ¿Sí? Eso es importante. Bien, en la práctica 7 tengo la impresión que nadie me está prestando atención, entonces les voy a decir lo que van a traer y ese día les explicaré, chicos. Lo que necesito es que traigan solamente una, cada 2 grupos, ¿sí? Cada 2 grupos van a traer, por favor, una bolsita de hojas de C. Ya pueden comprarse de la farmacia. Venden en las farmacias hojas de C, y también cada grupo, o cada 2 grupos, va a traer el jugo de aloe. ¿Ya? Además, para la cromatografía, miren, voy a necesitar que ustedes traigan regla para medir las distancias, y vamos a necesitar que traigan tubos capilares. ¿Ya? Las placas cromatográficas yo les voy a dar. ¿Han entendido? Eso es lo que necesitaríamos entonces para la práctica de esta semana. Ya les explicaré en clases cómo vamos a hacer, que nuestra fase móvil es el benceno, ácido acético, etcétera. Ojalá nos alcance, porque no hay mucho benceno, veremos, pero vamos a tratar de hacer. Bueno, y luego nosotros vamos a medir las distancias, les voy a explicar en clase, porque todos tienen que ir midiendo las distancias y diciéndome qué compuestos tenemos. De una manera muy, muy completa vamos a terminar entonces la práctica. Entonces, no se olviden, chicos, hojas de C, ese jugo de aloe, ¿sí? Lavar la hoja por fuera, cortan con un poquito de agua, 10 ml, y ese jugo amarillo tienen que llevar para realizar la práctica el día miércoles, por favor. Los grupos A que vamos a trabajar este miércoles, de grupo A, ¿sí? Eso sería entonces. ¿Saben qué voy a hacer? Tienen ustedes en la guía todo esto. ¿Ya? En nuestra guía está totalmente con mucho detalle todo lo que yo les he explicado. Entonces, el día de la clase les vuelvo a explicar para que me presten atención en el momento, porque ahorita les voy a explicar y yo sé que están ahorita con su cabeza en bioquímica. Bueno, eso sería entonces, y pues quedaremos aquí. Como por esta época han dicho que hay poco avance, nosotros sí o sí necesitábamos terminar esta parte, no se olviden, porque hasta el tema 5 es nuestro examen. Para el examen requieren calculadora, ¿ya? Yo, por si acaso, no les dejo entrar con celular. Los celulares los van a dejar de un canastito que vamos a llevar, todo el mundo deja su celular. Nadie entra con celular, delante mío van a colocar. ¿Ya? O sea, no se confíen que en su celular tienen preguntas, tengo examen pasado, no. En la clase todos entran con su bolígrafo, su lápiz, su tajador y su calculadora y nada más. ¿Han entendido? ¿Ya? Bien, en eso quedamos entonces y pues nos vemos nos estaríamos viendo el día miércoles con los grupos que tienen la práctica. Hemos indicado que es el grupo A el que va a trabajar esta semana. ¿Sí? Muy bien, entonces, buenos días a todos. Si no hay más dudas, no hay preguntas, quedaríamos. Doctora. Dime, Alejandra. Sí o sí ya tendríamos que traernos los informes, tanto el 3 y el 4. Sí, el 3 y 4 sí. 3 y 4 sí. Porque me habían pedido, a ver, espérenme un ratito. Sí, 3 y 4 sí, tienen que traer, 3 y 4. Porque después, ya la otra semana, tendrían que traer, ¿no? Ustedes son del grupo, a ver cómo hemos quedado con el otro grupo. Si no presentan, pero igual se les va a acumular, chicas. Hagan nomás el informe, ¿ya? Para esa semana 3 y 4. Y en 15 días recién van a hacer el informe de la práctica 6 y 7, ¿ve?
Este informe es corto, o sea, el que tienen que hacer, más que todo es cuestionario, porque la valoración que hemos hecho de los estratos es rápida y la marcha fitoquímica son resultados que ustedes colocan en tablas. No es mucho, ¿no? Porque igual se van a acumular y se van a olvidar después los resultados. Bueno. Ya. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ya. Entonces, eso sería para esa semana, ¿no? No nos olviden, por favor. Aquí quedaríamos, pues, si ya son 9:30, vayan a repasar un poco para su examen con la doctora y espero que les vaya muy bien. Nos vemos. Doctora, una cosita más. Nos dijo que nos iba a repartir en grupos A y B. A ver, un ratito. Pero no hemos repartido con ustedes el A y el B. Hemos repartido. No, el grupo 13, no, doctora, nos dijo que nos iba a avisar. Ahí, peor del 11, doctora. El grupo 13, ¿por qué hemos repartido? A ver, un ratito, espérenme, estoy aquí con mi lista. A ver. El grupo 12, sí, ya lo he repartido por un... Ahí ve, estaba siempre repartido. Aquí tengo el grupo... el 13, ¿no? Sí, el 13 doctora. Sí. ¿Se acuerdan que les había dicho los que estaban en la mesa? ¿Qué mesa les dije que iba a venir primero? Los iba a repartir. La mesa que estaba al fondo, doctora. La mesa que estaba al fondo es el grupo A, ¿no es cierto? Entonces, la mesa que trabaja al fondo, todos esos grupos, ¿saben por qué? Porque como ya han hecho sus grupos, no puedo repartirlos por apellidos, ¿ya? Entonces, los que trabajan al fondo van a venir este miércoles. Y los que trabajan en la mesa de adelante hacia la pizarra van a venir el otro miércoles. ¿Está bien? Gracias, doctora. Solo era mi duda. Muchas gracias. Ya, muy bien. Eso Ya. avisen, por favor, a todos. ¿Y del grupo 11? Del grupo 11 está repartido ya. A ver. Del grupo 11 han dicho presente, ¿no es cierto? Todos los del A, por ejemplo, en el A estaba Álvarez Paniagua, Andia Crispín, Arias, Arnés, Autario, Carballo, Cruz, González, Gutiérrez, Gutiérrez no, González. Después está Málaga, Marín, Montaño, Pérez, ¿no? Igualmente hemos ya repartido ese día, ¿no se acuerdan? Les he dicho, todos los que están al fondo me van a decir si son, no me acuerdo si eran del A, ¿no ven? Los del A estaban al fondo, los que estaban adelante del B. Entonces ya los hemos repartido ese día. Entonces, doctora, esta semana solo es el A. Solamente el A esta semana. Solo el A, por favor. Ya, está bien, doctora, gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ok, muy bien. Entonces, no hay dudas, preguntas, quedamos aquí. Nos vemos entonces en clase, ¿sí? Buenos días.